todas, a todos quienes esta mañana nos acompañan. Saludo, por supuesto, a mis compañeras de las organizaciones de la sociedad civil, a las defensoras de derechos humanos, a las madres, familiares de víctimas de feminicidio, trata y desaparición, que también esta mañana se hacen presente. Por supuesto, a las personas que están en el servicio público de diversas instituciones. Un afectuoso saludo a quienes están hoy trabajando desde los distintos poderes, en el ámbito legislativo, en el ámbito del Poder Judicial y, por supuesto, en el ámbito del Ejecutivo aquí en Chihuahua y a nivel nacional. Saludo, por supuesto, a las personas que nos acompañan en este presidio, porque en buena medida quienes estamos aquí es también una muestra para dar un mensaje sobre las alianzas que hemos construido a lo largo de estos años, pero también aquellas que nos faltan de fortalecer y de ampliar. El tema que nos ocupa es un asunto de agenda fundamental para quienes tenemos una presencia en este foro, pero también para quienes nos siguen en la transmisión en vivo que muy generosamente hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde DHNet. Así pues, hace tiempo atrás, desde la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Red Mesa de Mujeres planeamos generar un foro aquí en Ciudad Juárez, al cual se fue sumando como socio la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En este contexto quiero mencionar que desde hace años construimos una alianza muy fuerte a nivel nacional con el Instituto Nacional de las Mujeres, con su entonces titular, la licenciada Lorena Cruz, quien fue una aliada estratégica para las organizaciones de mujeres aquí en Ciudad Juárez y que hoy representa esta instancia la maestra Marcela de Ternón, quien además ha generado un trabajo bastante importante en el país en el marco del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW. Por eso, además, eso nos congratula su presencia, Marcela, esta mañana. En ese sentido, yo menciono que la generación de alianzas tiene que ver con objetivos muy claros para esta ciudad. Uno de ellos, en este tema de derechos de las mujeres, plantea el asunto de qué tanto hemos avanzado, cuáles son los pendientes y cuáles son los retos a los que nos seguimos enfrentando. Pero no de manera como general o abstracta, sino a partir de asuntos concretos de la agenda que hemos llamado prioritaria. Una de las prioridades desde hace años que hemos definido las organizaciones aquí en Juárez, junto con las madres que acompañamos de víctimas que hoy están aquí, tiene que ver con las investigaciones en los casos de trata, feminicidio y desaparición, por cuanto hacen aclarar la verdad, no solo en lo jurídico, sino la verdad histórica. Y en ese aspecto es que esta mañana vamos a hacer un balance de cómo estamos reconociendo efectivamente las acciones que a veces no sabemos o que no conocemos se están generando, pero también aquellos desafíos que seguimos enfrentando. Estos días, decir que pues hay un contexto, diría, bastante convulso por cuanto hace, si nos alejamos un poquito y retiramos la mirada de la ciudad de Juárez, nos encontramos con un contexto para quienes no siguen tanto las redes o a lo mejor no han tenido tiempo de revisar la prensa de estos días, pues un contexto en América Latina bastante interesante. Estos días pasados hay un anuncio de un cambio de gobierno en Costa Rica y de que hoy en día tenemos la primera vicepresidenta afrodescendiente
en América Latina, a Epsi Campbell, una mujer que tuve el gusto de escuchar por allá en 2002 en la UNAM, ¿no? Y que es una mujer, una líder que reivindica los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad negra, como ella lo dice. Y esto es una excelente noticia para quienes comulgamos con esos principios, con esos ideales, y para quienes Epsi, en tanto ese liderazgo que ella tiene y la claridad política, la visión y de inteligencia, pues nos representa. Así pues, tenemos también otros temas, ¿verdad?, que no podemos escapar de este contexto. Tenemos el tema de un expresidente que está siendo criminalizado en Brasil, Lula da Silva, y cuando una lee y platica entre nosotros, los que estamos aquí y otros más, pues siempre esas realidades nos llevan a pensar, bueno, y en México, y en nuestra ciudad y en el estado, ¿qué es a lo que nosotras podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Ah? Es decir, cuando uno observa hacia afuera, también le permite observar hacia adentro. Y en ese sentido diría que también Chihuahua no escapa de un escenario bastante convulso. Hoy en día las noticias y lo que hemos visto en prensa y en las redes, pues es que en la entidad también tenemos un escenario bastante polarizado. Polarizado por cuanto hace que estos días se están resolviendo aspectos fundamentales de Chihuahua en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del Poder Judicial, concretamente del destino del actual Consejo de la Judicatura. Y eso, por supuesto, que nos detiene a pensar y a plantear, bueno, cuáles son los próximos escenarios, porque eso atraviesa mucho el acceso a la justicia para todas y particularmente para las víctimas. En ese contexto también decir que hoy en día el escenario es convulso porque hay un debate respecto de la atracción de uno de los casos más importantes de los últimos tiempos a nivel nacional de Chihuahua, que es el caso de Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez, que evidentemente, como sabemos, ha sido atraído por la Procuraduría General, por el Tribunal Superior de la Federación, y eso mantiene pues con una expectación y un enojo a una gran parte de la comunidad institucional sobre todo, y de debate respecto a estos hechos que en Chihuahua ocurren. Este panorama que yo estoy planteando es como un poco para dar el contexto de en qué momento estamos. Y en ese asunto, ¿verdad?, todas esas noticias, toda esa información de la que estoy haciendo referencia, por supuesto que se vuelve parte de las discusiones, de las preocupaciones y del debate y de las discusiones así, ¿no?, en lo comunitario, en todos los ámbitos, porque hay quienes fijamos una postura respecto de esas situaciones y hay quienes tenemos posturas encontradas al respecto. Es así como yo podría reconocer, por ejemplo, que en Chihuahua tenemos avances muy claros. Por ejemplo, en el Poder Judicial, desde nuestra postura y opinión, es que durante este poco tiempo, con este nuevo Consejo de la Judicatura que al menos hasta hoy hemos tenido, logramos avanzar en la creación de nuevas instituciones. El Instituto de Servicios Previos a Juicio, que hoy, por cierto, tenemos una destacada representación aquí en Ciudad Juárez, como lo es el maestro Ernesto Jauregui Venegas, pero también de otras áreas del Poder Judicial, que han sido ya debidamente presentadas en presidio. Nosotros planteamos que hay un avance respecto de los trabajos que ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura. Planteamos que además cosas que no habíamos visto en el pasado, como son convocatorias abiertas, filtros para tomar decisiones respecto de quién es el personal que se contrata en esas instituciones, no lo habíamos visto en el estado de Chihuahua. Además de eso, hoy en día se están haciendo convocatorias para jueces y nos pidieron a diferentes organizaciones e instancias incluso hacer propuestas sobre los lineamientos de estas convocatorias. Esto no lo habíamos visto, ¿no?, y es una de las cosas que nosotras sí le reconocemos, digamos, a
estas nuevas personalidades del Poder Judicial en la entidad. Eso no lo podemos dejar pasar. Red Mesa de Mujeres, por supuesto, ha sido parte de este proceso. Yo les diría que en la administración pasada, justo cuando se designan magistraturas y jueces, nuestra organización, junto con otras organizaciones de Ciudad Juárez, interpusimos un amparo por la situación de que se habían nombrado a jueces y a magistrados al vapor, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que hay quienes dentro del Poder Judicial plantean y planteamos desde la sociedad civil que sí veníamos de un sistema con un buen grado de podredumbre, que sí veníamos de un sistema judicial en Chihuahua del cual planteaba una situación bastante vergonzosa para la entidad, ¿verdad? Eso pues lo quiero decir porque esa es nuestra postura respecto de este proceso, porque esto no está exento de la temática, evidentemente, del foro, y iría concluyendo solo para decir que algunos desafíos importantes que queremos plantear y que se irán desarrollando en el transcurso del foro con respecto del tema del acceso a la justicia para las mujeres, yo diría que hay un gran desafío y lo he mencionado en diversos espacios. La verdad es que tenemos diversas sentencias a lo largo de estos últimos años, pero también desde hace años en el escenario nacional y latinoamericano tenemos la sentencia de Campo Algodonero, y nuestra postura tiene que ver con lo siguiente. Pensamos nosotras que si el Estado mexicano aprendió algo de Campo Algodonero, la mejor forma de ponerlo en práctica y de ejemplificar sus aprendizajes tiene que ver con resolver el caso del Valle de Juárez, resolver el caso de Arroyo del Navajo, porque eso plantea qué tanto aprendieron las instituciones, pero también eso nos plantea desafíos como organizaciones, como familiares, en el sentido de el trabajo más fiscalizado que tenemos que seguir haciendo. Yo les diría que a quienes están aquí, quienes nos escuchan, hago relación a los servidores públicos, que, bueno, un mensaje, una reflexión, ¿no? Decirles pues que le pidan a sus jefes todo lo que necesiten para trabajar, todas las veces que les sea posible, porque si no lo hacen, la decepción de las víctimas por su trabajo será tanta que todos los días sé que ellas estarán recordándoles hasta que la cara se les llene de vergüenza. Hay una tendencia de generar compromisos y no cumplirlos, o de cumplirlos a medias, y eso se llama simulación. Los servidores públicos, las servidoras públicas efectivamente no pueden dejar tampoco en mal la posición a sus jefes. Quienes se comprometen, empeñan su palabra. Si ustedes pueden hacer lo mejor, su trabajo, les aseguro que serán reconocidos, porque un trabajo honesto, responsable, sensible, efectivo, se nota. Lo sé porque también quienes nos acompañan en este foro tienen esa calidad destacada. Las madres siempre recordarán ahora que tienen una audiencia pendiente con el gobernador. Necesitamos tener espacios como este foro para no llegar al término de las administraciones sin más nada que se pueda hacer, sin que lo único que se pueda hacer al término de una administración es pedirles que se vayan. Yo celebro pues esta mañana esta congregación que tiene como objetivo reconocer lo que están y estamos haciendo, pero también profundizar sobre los desafíos que como ciudad, que como Estado, siguen estando allí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra.
A continuación, le pedimos a la maestra Marcela Eternot, encargada del Instituto Nacional de las Mujeres, sea tan amable de dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con afecto a la maestra Heréndida Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora de la CNDH, a la maestra Imelda Marrufo Nava, que para todas ustedes y todos ustedes es bien conocida, a la maestra Isela Lozoya, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a la licenciada Irma Villanueva, y a todas las y los integrantes del presidio, funcionarios y funcionarias públicas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, las madres que hoy nos acompañan y que han y son un ejemplo inspirador para lo que el Estado mexicano tiene que hacer. Muchas gracias por invitar al Instituto Nacional de las Mujeres a este conversatorio. Yo, como introducción a este importante foro, quiero señalar nada más algunas cosas. Primero, el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos humanos, todos y cada uno de los derechos. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, México asumió un desafío enorme al plantearse como nación estándares altísimos. Y qué bueno que tengamos esos estándares, qué bueno que tengamos esas aspiraciones. Pero, como todas y todos ustedes bien saben, considerando nuestra realidad en un país diverso y desigual, en donde hay desigualdad, hay violencia y hay una naturalización de la discriminación en sus múltiples formas contra las mujeres y las niñas, pues el reto es impresionante. Asegurar todos los derechos para todas las personas, y por aquí aquí está el de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, 169 metas y un lema: que nadie se quede atrás. Es una tarea muy importante. Ejemplo de estos estándares, y para el tema que hoy nos convoca y nos ocupa, son los establecidos con la ratificación que hizo el Estado mexicano de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. La CEDAW es el mapa de ruta de la agenda de la igualdad en todo el mundo. Y México, al ratificar esa convención, se comprometió a eliminar todas estas formas de discriminación, de exclusión y de violencia contra las mujeres. El principio pro persona, gracias al cual siempre ha de preferirse la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos, es también un elemento muy importante. Sin embargo, el que como país alcancemos el ejercicio pleno, la plena vigencia de los derechos humanos, que son universales, intransferibles e irreductibles, para que sean realidad estos derechos en la vida cotidiana de cada una de las mujeres y las niñas en el país, nos obliga a todas, a todos a trabajar. No es una tarea de los tres poderes de la Unión, de los gobiernos o de los municipios solamente. Es una tarea de todas y todos nosotros. Y yo quiero hacer un amplio reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y a la combativa exigencia de los grupos sociales. Necesitamos urgentemente ser más participativas, más ciudadanas, más ciudadanos, y entender que solamente de esa manera vamos a poder avanzar hacia el México que todas y todos nosotros queremos. En el INMujeres estamos convencidos de que la igualdad como principio es una condición
indispensable para que cualquier sociedad avance. Ningún país va a alcanzar ni progreso, ni desarrollo, ni respeto a los derechos humanos si no incluye plenamente a sus mujeres y a sus niñas. No solo porque es una insensatez desperdiciar la mitad del talento de la población nacional, es un absurdo, sino porque sin ello no hay maquinaria, no hay engranaje, no hay política, no hay sociedad que pueda avanzar. Desde ese convencimiento de que la igualdad entre mujeres y hombres es un bien para la sociedad mexicana, para la humanidad, y que es un requisito civilizatorio, es que planteamos la erradicación de todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres. Y planteamos la conjunción y las alianzas de esfuerzos entre todas y todos para exigir, para cambiar, para transformar. La igualdad entre mujeres y hombres, yo estoy segura, es una revolución silenciosa que transformará en la medida en que nosotros aceleremos el proceso muy rápidamente a nuestra sociedad. Tenemos que acabar con siglos de machismo, de patriarcado, de discriminación y de naturalización de la violencia. Tenemos que enseñar a nuestras niñas, niños y a las y los adolescentes a reconocer las múltiples formas de violencia y decir no. Tenemos que educarnos nosotros como personas adultas para trabajar con nuestras poblaciones más vulnerables de otra manera, y tenemos que aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. También es urgente, muy necesario transformar las instituciones y construir instituciones que cumplan con los objetivos para los que son diseñadas. Por eso me da tanto gusto estar hoy, esta mañana, con todas, con todos ustedes en Chihuahua, que en muchos temas de prevención, atención y sanción de la violencia han marcado una ruta para todo el país. Pero el desafío, lo que tenemos por delante, es todavía muy, muy grande. Y por eso necesitamos urgentemente acelerar el paso. Las mujeres y las niñas de este país no pueden esperar ni 80, ni 50, ni 70 años para estar plenamente insertas en todas las esferas. Y en todas las esferas es en eso, en todas las esferas, desde la familia hasta las más altas esferas políticas de decisión, en los partidos políticos, en las escuelas, en los trabajos, en la toma de decisiones de todas las instancias, de todos los sectores. Por eso me alegro mucho de participar esta mañana aquí con todas, con todos ustedes en este conversatorio, y yo espero, realmente espero que este diálogo sea un intercambio franco y fructífero para que todas y todos nos llevemos algo que hacer y un compromiso. Ya lo decía la maestra Marrufo, lo que hacemos nada más lo que decimos nada más de palabra o lo que hacemos a medias es simulación, y de verdad este país no merece simulación, merece concreción, merece compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, maestra. Una instancia clave para el acceso a la justicia y la atención a las víctimas de violencia es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que le pedimos a la licenciada Irma Villanueva, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado de Chihuahua, nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias. Buenos días. Buenos días, funcionarias y funcionarias distinguidas que nos acompañan en la mesa de presidio, ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema de atención a la violencia contra las mujeres que hoy nos acompañan. Bienvenidas. Efectivamente, como CEAV, que tiene por objeto la coordinación interinstitucional para atender, acompañar, asistir, proteger
a las víctimas de violencia, a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, para que logren el acceso a la justicia, el conocimiento a la verdad y la reparación integral del delito. Es sumamente importante acompañarles el día de hoy. Como parte de la reparación integral estaríamos hablando de la no repetición, es decir, qué tiene que hacer el Estado para evitar a toda costa que estas violaciones a derechos humanos vuelvan a repetirse en nuestro Estado, en nuestro país, en nuestra sociedad. Es por ello que aplaudimos la celebración de este encuentro entre instituciones de gobierno estatales y nacionales para realizar una sincera, honesta y consciente revisión de los avances en la implementación de lo establecido en la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y la implementación y atención a cabalidad de las recomendaciones emitidas por este organismo. Es un ejercicio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, a ustedes, pero sobre todo también es un mecanismo para informar y evaluar los avances que se han tenido y las oportunidades que tenemos frente. Asimismo, cómo detectar dónde están los obstáculos que impiden el pleno respeto de lo establecido en esta convención. México fue uno de los primeros países en ratificar la Convención CEDAW. La suscribió en 1998 y la ratificó en 1981, al igual que su protocolo facultativo del cual nos hablaban hace rato la maestra que nos acompaña de INMujeres. Al entrar en vigencia el protocolo de la CEDAW, la primera vez que se utilizó el procedimiento de investigación fue precisamente en casos de violencia contra las mujeres sobre feminicidios en Ciudad Juárez. ¿Sí? Por eso el día de hoy me alegra que estemos aquí reunidos para hacer una revisión. Y yo quiero que hagamos un breve ejercicio de memoria. Un breve ejercicio de memoria en el paso del tiempo y las distintas recomendaciones que ha emitido el Comité CEDAW que iluminen estos momentos que vienen más tarde de hacer una revisión realmente de los avances que tiene el Estado de Chihuahua y sobre todo de los retos que tenemos. En el año 2005, el Comité CEDAW abordó el tema del acceso a la justicia en la investigación de los casos de rapto, violación y homicidio de mujeres en Ciudad Juárez y sus alrededores. Y en términos generales y concretos, constataron que las mujeres sufren violencia, especialmente la sexual, y cuando estas eran investigadas, se indagaba su vida privada, la historia sexual previa, dando a entender que si tenía experiencia sexual podía ser promiscua o haber intentado la violación. En muchos casos incluso se intentaba establecer si disfrutó o no de la violación o del abuso sexual. También detallaron que su comportamiento y la manera de vestir eran analizados bajo la sospecha de que provocó el abuso. Su palabra no era creída, se le consideraba fabuladora. Con frecuencia, decía el comité, son revictimizadas por malos tratos de los peritos forenses que emiten informes con presunciones tendenciosas. Por ejemplo, si la ropa estaba desgarrada, se suponía que se desvistió voluntariamente. Si no había lesiones graves, podían señalar que daban su consentimiento. Muchas veces las indagatorias son abusivas, decía el comité, se somete a careo a las víctimas con el violador, incluso a menores de edad. Luego, en el transcurso de los informes revisados del Estado de México, el Comité CEDAW, y con el paso del tiempo,
llegamos, o quiero hacer mención a las últimas recomendaciones del Comité CEDAW del año 2012, donde examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados en México, en un ejercicio para evidenciar los avances registrados y referir los motivos de preocupación y formular nuevas recomendaciones. Consideró en estas últimas informes emitidos por el Estado de México una voluntad en el avance. Y algo muy importante que es parte del ejercicio de hoy, reconocieron también el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, quienes también hicieron llegar sus informes sombra al comité para que pudiese evaluar íntegramente y a cabalidad lo señalado por el Estado mexicano. Eso es sumamente importante. Luego, en estas recomendaciones, se refirió a varios temas, algunos de ellos los vamos a tratar de hoy. Formuló varias recomendaciones sobre los temas de la necesidad de la armonización legislativa en el tema o en materia de violencia contra las mujeres, trata de personas, participación de las mujeres en la vida política y pública, defensoras de los derechos humanos y periodistas, derechos a la educación, salud y al empleo de las mujeres, situación de las mujeres indígenas en la zona rural, los derechos de las mujeres en el marco de las relaciones familiares, matrimoniales, la participación en la vida política de las mujeres, entre otros temas. En esta recomendación reconoció o exhortó al país en los siguientes puntos muy concretos. Simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y municipal para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Así hizo los siguientes señalamientos, que esto es punto de partida, me parece muy importante para la evaluación que se va a hacer realizar el día de hoy. Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal. Otro tema sumamente importante en su momento en el año 2012 para el Comité CEDAW era relacionado con el feminicidio. Es decir, reconocía el alto número de feminicidios en diferentes estados de nuestro país, incluido Ciudad Juárez, señalando que le preocupaban las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres, que menoscababan la adecuada investigación en los casos e impiden que las familias sean notificadas puntualmente y que se haga una evaluación completa y fiable del feminicidio. Asimismo, recomendaba la tipificación del mismo, simplificar la activación del protocolo ALBA y alerta AMBER, adoptar medidas para fomentar la denuncia contra la mujer, garantizar el acceso a la justicia, mejorando la capacitación de los funcionarios, especialmente los centros de justicia para las mujeres, incluyendo la adecuada implementación de la norma 046. Asimismo, el comité en esta recomendación expresaba su preocupación por la falta de legislación sobre la desaparición forzada en México. Y en cuanto al tema de trata de personas, expresó su preocupación por el aumento de mujeres desaparecidas y la trata de personas. Veía con preocupación en su momento que la Fiscalía careciera de mandato para dar seguimiento a las denuncias de trata de personas. De tal forma, en esta materia, en esta última de las materias, la trata de personas, recomendó elaborar diagnósticos, recopilar información y análisis desglosado de este tema, así como mejorar las medidas para rehabilitar a las víctimas, llevar campañas nacionales de sensibilización y consecuencia de la trata de personas orientadas a mujeres y capacitar a los funcionarios públicos. De tal forma que el sistema de las Naciones Unidas incorporó el estándar de la debida diligencia
y en el caso de la violencia contra las mujeres, lo entrelaza con las obligaciones del Estado. El criterio de la debida diligencia está articulado en la recomendación 19 de la CEDAW, según la cual los estados también deben ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Con este ejercicio yo concluyo porque me parece que es evidente el que hoy se rinde informe a través de las diferentes instituciones que participamos en este evento, de los avances, de la implementación de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW y sobre todo para detectar cuáles son las oportunidades, los retos en los cuales coincido totalmente en que es urgente que las diferentes instancias del Estado acatemos a cabalidad y las implementemos. Las acciones entre gobierno, instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil es vital para complementar los objetivos y las recomendaciones mandatadas del Comité CEDAW. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, licenciada Villanueva. Sin más preámbulo, quisiera invitar al podio a la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual nos dirigirá unas palabras y procederá a inaugurar el evento. Pues buenos días a todos y a todas. Primero quiero saludar a mis señoras queridas que tuve el honor y el gusto de servir y con su amor y con su fuerza y fortaleza me enseñaron muchas cosas cuando fui fiscal y quiero agradecer que estén con nosotras. Quiero hacer en segundo a varios amigos y amigas que son mis maestros de la vida. Alfredo es uno de ellos, queridísimo, que está aquí. Imelda, la doctora Gloria Ramírez, y muchas y muchos que están aquí, que desde Chihuahua, desde aquí de Ciudad Juárez, fueron quienes nos enseñaron a seguir luchando con esperanza, pese a la adversidad, durante más de 2 décadas que ya tiene este trabajo, lamentablemente por el contexto tan adverso que se da aquí. Quisiera señalar que este foro ha sido fruto de un tejido coordinado con 3 amigas queridas. Una de ellas era, que era la titular de INMujeres, mi queridísima Lorena Cruz, y que aprecio que está aquí la maestra Ternot, actualmente titular muy atinadamente de en suplencia de Lorena. Mi segunda maestra queridísima, doña Gloria Ramírez, que también fue parte de una alianza estratégica para esta mañana, y por supuesto nuestra queridísima Imelda Marrufo, y lamentablemente no está Víctor Quintana, que fue otro gran aliado para esta mesa de poder discutir en 3 niveles y con 3 miradas este trabajo para tener una buena discusión, un buen conversatorio, pero nosotros somos el pretexto porque nos interesa oír a todos y a todas las que están aquí presentes. Gracias, José Luis Armendáriz, por estar con nosotros, un amigo, camarada, miembro de la Federación de Ombudsman y presidente también de aquí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Reciban todos y todas un saludo de don Raúl González Pérez, que es el Ombudsman Nacional, quien le da mucho gusto que estemos esta mañana reflexionando un tema prioritario para el país. Este país no se puede pensar, no puede seguir caminando sin que siga siendo violento para nosotras las mujeres. No podemos pensar en ninguna agenda ciudadana o ninguna agenda política sin que se atienda de fondo este grave problema que vivimos día a día, ya no solo aquí en Chihuahua, sino en el país. Y por eso estamos aquí, porque queremos aprender de ustedes, de aquí de Chihuahua, para poder justo caminar a favor de la esperanza y la paz, a favor de nuestros derechos de las mujeres. Por eso es que queremos platicar sobre estos avances y retos en materia de procuración de justicia. Gracias, Wendy, por estar aquí, que también fue una compañera y aliada fabulosa cuando yo también fui fiscal. Y por supuesto de los diversos representantes de los poderes judiciales, que nos parece muy importante, que pocas veces tenemos la oportunidad de poder dialogar cara a cara en este ámbito, y con las instancias también de atención a víctimas, que qué bueno que la de Chihuahua funciona muy bien, porque otras no funcionan tan bien como la de aquí. Indicar pues que este modelo, este proceso que arrancamos en esta etapa con Mesa de Mujeres, es querer justamente generar estas alianzas con los 3 poderes
Es decir, aquí nos da muchísimo gusto y aplaudimos, Imelda, realmente que estén los 3 poderes representados, también aquí va a ir sus subsecretarios y subsecretarias sentados en la mesa, que nos parece muy importante que estén. Por supuesto, con las instancias del órgano municipal, que nos parece también necesario que estén, porque a veces el poder local se desdibuja en la construcción de políticas públicas y es el primer punto de referencia, el primer punto de partida para poder construir políticas de Estado correctas para la prevención en ese ámbito. Y por supuesto, a nivel pensar local para incidir nacional. Es decir, a veces no tenemos esta visión que nos permita tener estas conectividades y sobre todo construir la política pública que incida formalmente en lo local, pero que también lo local nos ayuda a repensar lo nacional. Entonces, ese es un primer elemento que aplaudo de esta mañana, poder construir conjuntamente estas miradas y estas alianzas, pero sobre todo me interesa sobremanera reiterar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano que obligadamente por ley, la Ley General establece, la Ley General de Violencia contra las Mujeres establece este órgano que tengo el honor a través de la 4ª visitaduría de caminar, donde tenemos justamente el programa de igualdad de hombres y mujeres a mi cargo, es evaluar justamente y observar las políticas de Estado. Pero no las podemos observar y evaluar solitos, si no es con las mamás de la mano, si no es con las organizaciones de la mano, si no es con las universidades de la mano, si no es con los gobiernos locales de la mano y si no es con entidades como el INMujeres, que ha sido un gran aliado institucionalmente para poder caminar en eso y por supuesto con los sistemas del Ombudsman que es necesario. Pocas veces también vemos al sistema Ombudsman como un aliado para poder caminar y por eso agradezco mucho y reitero que esté aquí el licenciado Armendáriz, porque justamente es los órganos que permitimos con esta dimensión ser los garantes de estas políticas y sobre todo que se dé los procesos no solamente de buena voluntad, sino de concreción de ello. En ese marco también no podemos olvidar, como ya decían, no quiero reiterar a mis predecesoras en la palabra, que las políticas y las observancias y recomendaciones que establece la CEDAW, así como la Agenda 2030, que son 2 pies fundamentales para poder medir y observar lo que estamos o platicaremos esta mañana con ustedes, es lo que nos dará estas perspectivas y retos para sacar una agenda. Es decir, esta mañana pensamos sacar una agenda estratégica básica para poder justamente ir caminando con nosotras y que qué bueno también que esté aquí la titular del Instituto de las Mujeres de aquí de Chihuahua, para poder construir también estas agendas. Decir que la CNDH ratifica su compromiso por generar acciones firmes y sobre todo decididas para que construyamos elementos de erradicación de la violencia. Yo recuerdo que cuando empezábamos a discutir hace 20 años esto, decir erradicar la violencia, imagínense lo que implica la erradicación de la violencia, porque no solamente es erradicarla discursivamente, sino con inversión de Estado, con mecanismos preventivos, que a lo que le pase a una de nosotras no vuelva a pasar lo que se llaman garantías de no repetición en términos de derechos humanos. O sea, que el sufrimiento de una no lo vuelva a suceder otra, por eso las mujeres luchan día a día para que esto no vuelva a pasar. Y este compromiso no solamente abarca en este ámbito, sino en la promoción, en la protección y la defensa de los derechos humanos, que es justamente nuestra obligatoriedad como CNDH, es decir, no es un acto de buena voluntad, sino es nuestra obligación, porque somos un órgano público de Estado, autónomo en efecto, pero que es nuestra obligación justamente caminar de la mano con las personas víctimas, independientemente de un proceso reparatorio como se da a través de las comisiones de víctimas, pero sí en una lógica que nos convoque y nos ayude a tejer justamente una gran cobija, que cada uno haga de cuenta que si aquí hiciéramos una dinámica con que pusiera un hilito, sacaríamos un tapete, ¿no?, muy bonito de colores, para poder cobijar justamente a todos los que necesitan este cobijo de atención. Ese es nuestro papel. Y esta mañana queremos salir como este tapete multicolor que nos cobije a todos y a todas como una gran alianza para poder caminar a favor de los derechos de las mujeres. Es por eso que les pido que nos pongamos de pie, para que no se sigan durmiendo. Y es un honor para la Comisión Nacional de Derechos Humanos justamente ser y tener el honor de inaugurar este foro conversatorio
Derechos de las Mujeres en Ciudad Juárez, Avances y Retos, este 9 de abril del 2018, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11 de la mañana en puntito, para poder dar inicio a nuestras reflexiones, y pido un aplauso a todas y a todos por su trabajo cotidiano.